Hola hermanos, paz y bien para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los esté bendiciendo grandemente en este momento en el que estamos todavía celebrando la Pascua. Hoy continuamos leyendo el Evangelio de Juan, pero en este Evangelio se nos hace un reto a todos y cada uno de nosotros como seres humanos, como cristianos, como individuos, como parte de una sociedad en la que hoy en día parece ser no importarle tanto el sufrimiento de otras personas, sino que simple y sencillamente vivir un individualismo, una forma de no interesarnos por el sufrimiento de los demás o por que alguien nos pueda estar necesitando de una u otra forma. Quiero leer la parte ya casi final del Evangelio de hoy, que está tomado de Juan 13, de los versículos 31 en adelante, y dice de esta forma: Hoy doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. La exhortación acá es bastante clara, pero al final nos dice: de esta manera conocerán que todos que ustedes son mis discípulos. Esto parece que es algo inclusivo, es decir, las personas que aman a Jesús únicamente son sus discípulos. Pues diría yo que no. Todos como individuos, como cristianos, estamos llamados a amar a los demás. Pero ¿qué significa eso de amar a los demás? Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se nos dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Pero hoy Jesús nos habla completamente de algo diferente. No nos menciona el Deuteronomio, no nos pide amar a Dios o a Dios Padre, sino que nos pide amar a los demás. Esto creo yo que encierra un misterio muy grande, porque en el amar a los demás está también el descubrir la imagen viva y misma de Dios. Como les decía al principio, hoy en día el amar a los demás parece haber pasado de moda, o es algo que suena muy antiguo, o algo aún más radical entre cada uno de nosotros. Pero Jesús, hoy hermano, hermana, te invita a ti, me invita a mí, a amarnos los unos a los otros, que es, diría yo, un mandamiento que encierra el principio y el final de todos los demás. Porque si no amamos a una persona a quien podemos ver, difícilmente podemos amar a un Dios a quien no vemos. Y es aquí donde Jesús se centra entonces para invitarnos en este momento a ser sus discípulos, a amarnos los unos a los otros. Y es aquí donde está el gran misterio del amor de Dios, porque Dios nos ama a nosotros, de la misma manera nos invita a hacer lo mismo. Pero el amor que Jesús nos invita es completamente distinto al amor que nosotros estamos acostumbrados. El amor de los seres humanos, o que nos tenemos los unos a los otros, muchas veces encierra cierto interés, cierta egoísmo a veces también, porque amamos únicamente a los que nos caen bien, amamos únicamente a los que piensan como yo, amamos únicamente a aquellos que hacen o gustan lo mismo que yo. Y eso significa que los otros o las otras personas que piensan distinto o actúan distinto son entonces enemigos. Y con ese pequeño eslogan lo tenemos: no piensa como yo, no pertenece a este grupo. No actúa como yo, no pertenece a mi grupo tampoco. Pero Jesús hoy nos invita a derribar completamente esas barreras.
Y nos hace el reto, hermanos, verdaderamente este es el reto de Jesús. ¿Cómo estamos amando? ¿Cómo tú amas a los demás? ¿O cómo amas a Dios mismo? Pues debemos partir simple y sencillamente por ese mandamiento que hoy Jesús nos da, un nuevo mandamiento. Amémonos los unos a los otros. Si verdaderamente nosotros amamos a las demás personas, entonces estamos en Dios, porque es allí donde verdaderamente Jesús habita, en el amor puro y verdadero, en el amor que no se da porque hay un interés, en un amor que no se da porque satisface mis necesidades como ser humano, sino todo lo contrario. Pero lastimosamente hoy no amamos como verdaderamente Jesús nos invita a hacerlo. Cuando alguien está sufriendo, no nos interesa. Cuando alguien nos pide ayuda, a veces le damos la espalda. Cuando alguien viene y quiere conversar con nosotros, no tenemos el tiempo para poder hacerlo. Hoy entonces Jesús, hermano, hermana, te invita y nos hace el reto a ti y a mí. Nos pide amar los unos a los otros. En una ocasión, la hermana Teresa de Calcuta, algunos de ustedes han oído mencionarla, encontró a una persona moribunda, ya casi muriéndose, en un lugar tirado en la calle, y lo cogió, lo levantó y le empezó a quitar toda la basura que tenía encima esta persona. Y pasa a un transeúnte y le dice: yo no hubiera hecho eso ni por $1,000,000. La hermana Teresa le responde: yo tampoco. Nos damos cuenta entonces que a veces no es por interés que hacemos las cosas. Como la hermana Teresa lo hizo, no porque iba a recibir un premio, no porque iba a recibir $1,000,000, sino simple y sencillamente porque en esa persona que estaba sufriendo estaba la imagen misma de Jesús. Y muchas veces nosotros hacemos eso también. Recordemos la parábola del buen samaritano, donde todos encontraban al herido y se iban al otro lado de la calle y pasaban desapercibidos. Incluso un sacerdote, dice la palabra, también un sacerdote hizo lo mismo. Mas vino una persona que era completamente pagana, una persona que no pertenecía a ningún clero, a ninguno de estos, y se detiene y le ayuda a este enfermo. La indiferencia ante los demás está acabando con muchos de nosotros. La indiferencia de aquel que sufre está verdaderamente tomando lugar en muchas de nuestras vidas. Hoy Jesús nos invita entonces a reflexionar en ese amor. Amarnos los unos a los otros, que es un mandamiento, es algo que todos debemos hacer. Y no porque nos caiga bien, no porque sea mejor, no porque sea peor, sino todo lo contrario. Dios quiere que verdaderamente veamos y descubramos en el otro la verdadera imagen de Jesucristo. Y es allí entonces donde empezaremos a amar profundamente, porque Dios mismo no es un eslogan, no es una frase que se dice yo soy de Dios y por eso amo. No, completamente no, esa no es la respuesta. Dios nos invita a amar, incluso aquel que no te ama. Allí sí hay mérito. Allí verdaderamente está entonces el amor verdadero de Jesucristo. No nos invita a amar al que nos ama o a nuestro amigo. No, todo lo contrario. Aquella persona que no piensa como yo, también lo tengo que amar. Aquella persona que me insulta a lo mejor, también tengo que amarlo. Y eso es lo más difícil. A mí me ha sucedido muchas veces gente que me grita, que me insulta, mas sin embargo, a esa persona también hay que amarla. Nos damos cuenta entonces la radicalidad de Jesús. Pero si Jesús nos amó y entregó su vida por ti y por mí, nos invita a nosotros también a amar a
aquellos que no nos aman. Pidamos del Señor, hermanos, hermanas, que durante esta semana nosotros también podamos hacer un acto de piedad, un acto de amor por aquellos que no nos aman. Y ahí entonces verdaderamente encontraremos la presencia de Cristo Jesús resucitado, vivo en la otra persona. Que el Señor les bendiga, los acompañe, cuídense mucho y si Dios quiere nos vemos en una próxima. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes.